¿Alguna vez has sentido que lo das todo por tu familia, solo para que te den la espalda en el momento más importante? La historia de hoy es un viaje crudo y real sobre lo que sucede cuando el amor de una madre se encuentra con la más fría de las traiciones. Quédate hasta el final para descubrir cómo la dignidad puede ser la venganza más poderosa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Haz Memorias de Teresa. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. El día en que descubrí que mi hijo se casó a escondidas porque yo no era lo suficientemente especial, fue el día en que decidí mostrar lo que una madre rechazada es capaz de hacer. ¿A qué hora va a ser su boda? Le pregunté a mi hijo Martín un jueves cualquiera, mientras organizaba las compras que les había hecho en el supermercado. Fue cuando Verónica, que estaba en la sala, gritó desde lejos la respuesta que me destruyó. Ya nos casamos ayer, doña Teresa. Fue solo para personas especiales. Mi nombre es Teresa Guedes Monteiro. Tengo 67 años. Y en ese momento, parada en la cocina de ellos con las bolsas en las manos, sentí que mi mundo se derrumbaba completamente. Mi hijo se había casado el día anterior, y yo no sabía nada. Para entender la dimensión de esta humillación, necesitan saber quién soy yo y lo que representaba en sus vidas. Yo era la madre que pagaba todo, literalmente todo. Alquiler de 20,000 pesos, gastos comunes, luz, agua, internet, supermercado, y además los lujos extras que ellos se daban derecho. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hijo Martín conoció a Verónica en una fiesta de la empresa donde él trabaja como contable. Ella era gerente en una boutique cara del centro comercial, siempre arreglada, siempre hablando de gente importante que conocía, siempre dando a entender que merecía algo mejor en la vida. Martín se enamoró perdidamente. Empezó a gastar dinero que no tenía para impresionarla. Restaurantes caros, regalos de marca, viajes de fin de semana. Yo veía a mi hijo endeudándose y me preocupaba, pero él decía que estaba todo bajo control. El padre de Martín nos abandonó cuando yo estaba embarazada de 7 meses. Dijo que no estaba preparado para ser padre y simplemente desapareció. Desde entonces, siempre fuimos solo nosotros dos. Trabajé limpiando casas como vendedora, cuidadora de ancianos, cualquier cosa para criar a mi hijo con dignidad. Martín siempre fue mi orgullo, inteligente, cariñoso, el tipo de hijo que cualquier madre sueña tener. Cuando decidieron irse a vivir juntos hace 2 años, mi corazón se llenó de alegría. Finalmente, Martín iba a formar una familia. Cuando me pidió ayuda con los gastos iniciales, no lo pensé 2 veces. Era mi hijo único, y la familia se ayuda. Mamá, encontramos un apartamento perfecto, pero el alquiler está un poco pesado al principio, me dijo Martín esa tarde. ¿Podrías darnos una manito solo los primeros meses? Es solo hasta que nos organicemos, doña Teresa, completó Verónica con esa sonrisa que yo todavía no sabía reconocer como falsa. Pronto seremos independientes. Muy pronto. Esa frase se convirtió en la banda sonora de mi vida durante los 2 años siguientes. El apartamento estaba en un barrio noble, un condominio con gimnasio, piscina, quincho. El alquiler costaba más de la mitad de mi jubilación, pero yo pagaba feliz. Al final era temporal, ¿verdad? Solo que los meses fueron pasando y lo temporal se volvió permanente. Primero fue solo el alquiler, después vino la cuenta de luz. Vino alta por el aire acondicionado, doña Teresa. Solo esta vez, después el agua, los gastos comunes, el supermercado. Cada pedido venía con una justificación diferente y la promesa de que era la última vez. En poco tiempo, yo estaba financiando la vida entera de ellos y empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. Salían a cenar a restaurantes caros, viajaban. Los fines de semana, Verónica siempre con las uñas hechas y peinado de salón. Cuando le pregunté a Martín sobre esos gastos, dijo que eran inversiones en networking y que pronto eso se revertiría en mejores oportunidades laborales. El año pasado, Verónica dejó de trabajar. Dijo que quería hacer un curso de estética avanzada que costaba 30,000 pesos. Es una inversión en nuestro futuro, doña Teresa, dijo. Un futuro que no me incluía, como descubrí hoy. Martín incluso compró un auto nuevo, financiado, usando como entrada el dinero que les sobraba porque yo pagaba todas sus cuentas. Vivían como ricos a mis costillas,
Y yo aquí pensando que estaba ayudando a una familia a establecerse. Lo peor es que yo ya ni era bienvenida en la casa que yo pagaba. Verónica siempre encontraba una excusa cuando yo aparecía. «Ah, doña Teresa, hoy no es un buen día. Tenemos visita». O «La casa está hecha un desastre. Mejor venga otro día». Cuando lograba entrar, sentía que estaba molestando. Verónica me hablaba como si fuera una empleada, siempre con ese tono de superioridad. «Doña Teresa, ¿trajo el detergente que le pedí? Ah, y no olvide que los gastos comunes vencen mañana». Martín, mi propio hijo, empezó a tratarme como si yo fuera una obligación. No me visitaba más. No llamaba para saber cómo estaba. Solo aparecía cuando necesitaba dinero para algo extra. Y yo me tragaba todo callada porque pensaba que era amor. Pensaba que estaba siendo una buena madre, una suegra comprensiva. ¡Qué idiota! Fui. Ese jueves, cuando hice esa pregunta inocente sobre la hora de la boda, estaba genuinamente curiosa. En los últimos meses, habían comentado vagamente sobre oficializar la unión, y yo esperaba ansiosa participar en ese momento especial en la vida de mi hijo. La respuesta de Verónica me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Ya nos casamos ayer, doña Teresa. Fue solo para personas especiales». ¿Personas especiales? Yo, que financiaba la vida entera de ellos, no era una persona especial. Yo, que crié a Martín sola después de que su padre nos abandonó, no era especial suficiente para estar en la boda de mi propio hijo. ¿Quién? ¿Quién estaba allí?, pregunté con la voz temblorosa. Ah, mis padres, mis hermanos, algunos primos, los amigos más cercanos del trabajo. Verónica respondió con una naturalidad aterradora, como si fuera la cosa más normal del mundo excluir a la madre del novio. Martín llegó en ese momento y notó la tensión en el aire. Cuando vio mi cara de shock, bajó los ojos. Sabía que había hecho algo imperdonable. ¿Por qué no supe?, le pregunté directamente a él. Mamá, fue algo muy simple, muy rápido. No queríamos molestar. ¿Molestar? Estar presente en la boda de mi único hijo sería molestarlos. Pero pagar el alquiler todos los meses no molestaba a nadie. Salí de esa casa en un estado de shock total. No pude ni decir nada más. Llegué a mi casa y me derrumbé a llorar. Lloré como no lloraba en años. Lloré por la humillación, por la ingratitud, por la ceguera de haber sido usada como una máquina de hacer dinero. Pasé 3 días en la cama, repasando cada momento de los últimos 2 años, cada cuenta que pagué, cada sacrificio que hice, cada vez que renuncié a comprar algo para mí, para darles dinero a ellos. ¿Y qué recibí a cambio? La mayor humillación de mi vida. Fue el domingo que tomé la decisión más importante de mis 67 años. Fui al banco el lunes por la mañana y cancelé todas las transferencias automáticas. Alquiler, gastos comunes, todas las cuentas. Paré todo. Pasó una semana. Una semana de silencio total de parte de ellos. Ninguna llamada para saber si yo estaba bien después del shock que recibí. Nada. Hasta que el lunes por la mañana, una semana después del descubrimiento, sonó mi teléfono. Era Verónica, con la voz desesperada. «Doña Teresa, el alquiler está atrasado. ¿Se olvidó de pagar?» Y yo, por primera vez en 2 años, respondí con la calma de quien finalmente había encontrado su dignidad. «Uy, ¿no te avisé que dejé de pagar?» El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Después vino esa voz aguda, nerviosa. «¿Cómo que dejó de pagar? Está bromeando, ¿verdad?» «No, Verónica, no estoy bromeando. Tienen 30 días para asumir todas las cuentas porque yo no pago más nada». La oí llamar a Martín a los gritos. En segundos, él estaba al teléfono. «Mamá, ¿qué historia es esa?» «Martín, hijo mío», hablé con una serenidad que me sorprendió. «Las personas especiales se las arreglan solas. Ustedes no necesitan la ayuda de alguien que no fue lo suficientemente especial para estar en la boda de su propio hijo». Y colgué. Por primera vez en 2 años, les colgué el teléfono en la cara. ¿Y saben qué sentí? Alivio. Un alivio inmenso. Como si me hubiera quitado un peso de 100 kilos de encima. En ese momento, mirando por la ventana de mi sala, supe que esa llamada desesperada había sido solo el primer acto de lo que estaba por venir. Porque esta madre rechazada todavía tenía mucho que enseñar sobre consecuencias, y ellos ni imaginaban lo que se venía. Después de colgarles el teléfono ese lunes, pensé que tendría al menos unos días de paz para procesar todo lo que había sucedido.
pero me equivoqué completamente. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno de llamadas, mensajes y chantajes emocionales que nunca imaginé que mi propio hijo fuera capaz de hacer. El martes, a las 7 de la mañana, mi teléfono ya estaba sonando. Era Martín, con esa voz de niño perdido que usaba. Desde pequeño, cuando quería algo, dijo que necesitábamos hablar, que yo no podía simplemente dejar de ayudarlos de la nada, como si yo fuera un ingreso garantizado, un beneficio social que ellos tenían derecho a recibir para siempre. Cuando le pregunté qué habían hecho en esos 2 años para volverse independientes, el silencio del otro lado fue ensordecedor, porque él sabía muy bien lo que habían hecho. Gastaron en lujos, viajes, frivolidades, mientras yo me privaba de todo para sostener su vida, de ricos. Martín intentó culparme por el nerviosismo de Verónica. Dijo que ella no había dormido en toda la noche. Respondí que yo había dormido muy bien, mintiendo descaradamente. La verdad, había pasado la noche entera cuestionándome si estaba haciendo lo correcto, pero en ese momento, escuchando a mi hijo intentar transferirme la responsabilidad, tuve la certeza de que estaba en el camino correcto. La pregunta que más me impactó fue cuando dijo: ¿Usted quiere destruir nuestro matrimonio? ¿Yo quería destruir su matrimonio? ¿Yo, que descubrí que se habían casado a través de una humillación? ¿Yo, que ni siquiera fui invitada a la ceremonia? Respondí que quien había destruido algo no había sido yo, y que no recordaba haber recibido ninguna disculpa por lo que hicieron. Otro silencio incómodo, porque realmente no se habían disculpado. Ninguno de los dos se había tomado la molestia de al menos intentar justificar la humillación que me hicieron pasar. 5 minutos después, era Verónica, al teléfono, diciendo que yo necesitaba entender su situación, que no tenían cómo pagar todo de golpe. Dijo que yo siempre había prometido ayudar, como si hubiera firmado un contrato vitalicio de sustento. Cuando perdí la paciencia y le pregunté por qué no podía dejar de pagar cuentas que no eran mías, tuvo el coraje de decir que yo estaba exagerando. ¿Exagerando? Ser excluida de la boda de mi propio hijo era exageración para ella. El resto de la semana fue un tormento. Llamadas por la mañana, tarde y noche. Mensajes en WhatsApp, con textos enormes intentando convencerme. Martín llegó incluso a mandar audios llorando, diciendo que yo estaba siendo cruel con ellos. Me ofrecieron hasta una negociación. Ellos pagarían la mitad de las cuentas y yo la otra mitad, como una transición, como si mi ayuda fuera un contrato empresarial que podía renegociarse. El jueves, Verónica tuvo el coraje de aparecer en mi casa. Cuando abrí la puerta y la vi allí, con esa cara de sufrimiento ensayada, casi le cierro la puerta en la cara, pero la dejé entrar, curiosa por ver hasta dónde llegaba su descaro. Empezó con una historia mal contada sobre que la boda había sido de última hora, que sus padres la estaban presionando, que surgió una oportunidad en el registro civil. Mentira tras mentira. Hablaba como si hubiera memorizado un guión, pero era tan obvio que estaba inventando excusas en el momento. La excusa más ridícula fue cuando dijo que no me incluyeron porque pensaron que yo me molestaría, con la simplicidad, que yo siempre hablaba de querer una fiesta grande para la boda de Martín. Mentira descarada. Nunca dije eso en mi vida. Todo lo contrario. Siempre critiqué las bodas fastuosas. Cuando se dio cuenta de que yo no estaba comprando esa conversación, Verónica cambió completamente de estrategia. Las lágrimas se secaron y apareció la verdadera Verónica, esa que yo siempre supe que existía, pero que ella disimulaba bien. Empezó a hablar de compromisos, de una vida construida, como si yo tuviera la obligación de sostener sus sueños de grandeza. Fue cuando dijo algo que me heló la sangre, que yo iba a destruir su matrimonio por una tontería. ¿Tontería? Llamó a mi humillación tontería. Le respondí que si su matrimonio se iba a derrumbar cuando mi generosidad se acabara, quizás no era un matrimonio muy sólido después de todo. Fue ahí que mostró quién era realmente. Se puso roja de ira, fue hacia la puerta, pero antes de salir se dio vuelta y me amenazó. Dijo que me iba a arrepentir, que no iba a tener ninguna familia si continuaba con ese berrinche. ¿Berrinche? Defender mi dignidad era un berrinche. En su visión, respondí que si mi familia solo existía mientras yo pagaba las cuentas, entonces nunca había tenido familia realmente. Salió dando un portazo, y yo me quedé allí, dándome cuenta de que acababa de ver el verdadero carácter de la mujer por la cual mi hijo me había cambiado. El fin de semana, la presión aumentó aún más. Martín apareció el sábado por la
Mañana, sin avisar, con una cara de desesperación que casi me hace ablandar, dijo que los iban a desalojar, que el propietario ya no quería hablar. Cuando le pregunté cómo no tenían de dónde sacar 20,000 pesos, siendo que los dos trabajaban, bajó la cabeza y admitió algo que me dejó pasmada. Debían 80,000 pesos en la tarjeta de crédito. 80,000. Mientras yo pagaba todas sus cuentas básicas, ellos se habían endeudado en 80,000, comprando frivolidades. Usaron mi dinero para poder sentirse libres, para gastar todo el dinero de ellos en tonterías. Cuando confronté a Martín sobre eso, vino con esa charla suave de que todo el mundo se endeuda al principio de la vida de casado. Respondí que todo el mundo que tiene juicio busca equilibrarse, no gastar más de lo que gana. En ese momento, entendí que la situación era aún peor de lo que imaginaba. No eran solo irresponsables, eran inconsecuentes, y querían que yo siguiera financiando esa inconsecuencia para siempre. Martín intentó apelar al sentimiento. Dijo que yo no podía abandonar a mi propio hijo. Respondí que no estaba abandonando a nadie, solo dejando de mantener a dos adultos que necesitaban aprender a arreglárselas solos. Cuando dije que si perdían el apartamento, podían volver a la casa de los padres de ella, que eran tan especiales, vi la expresión de Martín cambiar completamente. Me di cuenta de que volver a la casa de los suegros no era una opción que quisieran considerar. Qué interesante, ¿no? Los padres tan especiales de Verónica no eran tan especiales a la hora de dar refugio a la pareja. Salió cabizbajo, y yo me quedé allí pensando en cómo había llegado a ese punto. Por algunos momentos, me cuestioné si estaba siendo muy dura. ¿Acaso una madre de verdad no debería perdonar? Pero entonces recordé la frase que me destruyó. Fue solo para personas especiales. Y todas las dudas desaparecieron. Durante esa semana, me di cuenta de algo que me impactó profundamente. Mis vecinos empezaron a mirarme de forma diferente. Doña Elvira, que vivía al lado, me saludó en la puerta y dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que siempre pensó que Martín y Verónica abusaban de mi bondad, pero que nunca tuvo el coraje de decir nada. Otros vecinos también empezaron a comentar. Descubrí que todo el mundo en la calle sabía que yo financiaba sus vidas, y que muchos se indignaban viendo a los dos salir en auto nuevo para viajes, mientras yo andaba a pie para ahorrar dinero. Este descubrimiento me hizo darme cuenta de cuán ingenua había sido. No solo estaba siendo explotada financieramente, sino que también estaba siendo humillada públicamente, sin siquiera saberlo. El barrio entero sabía que yo era la madre tonta que mantenía a un hijo adulto. El lunes siguiente, 2 semanas después de mi ultimátum, recibí una llamada que estaba esperando hace mucho tiempo. Era Beatriz, la madre de Verónica, la misma Beatriz que estuvo en la boda selecta de la cual fui excluida, la misma que siempre me trató con frialdad las pocas veces que nos encontramos. Su voz tenía esa autoridad de quien estaba acostumbrada a resolver los problemas de los demás y esperaba ser obedecida. Dijo que necesitábamos conversar, que podía venir a mi casa esa misma tarde para aclarar algunas cosas conmigo. La forma en que hablaba, como si yo estuviera obligada a recibirla, como si ella tuviera algún derecho sobre mi vida, ya me irritó profundamente, pero acepté el encuentro. Quería ver de cerca al tipo de persona que creía normal, excluir a la madre del novio de la propia boda. Y fue así que descubrí que la guerra apenas comenzaba, y que yo todavía no había visto nada de lo que esa familia era capaz de hacer. Beatriz llegó a mi casa puntualmente a las 3 de la tarde, conduciendo un Audi plateado que dejó bien claro por qué creía que tenía autoridad para darme órdenes. Se bajó del auto con esa postura altiva que yo conocía bien, vestida como si fuera a una reunión de negocios importantes, no a visitar a una consuegra. En los 2 años que Martín y Verónica vivieron juntos, Beatriz siempre me trató como si yo fuera una intrusa en la vida de su hija. En las pocas veces que nos encontramos en cumpleaños o eventos familiares, me hablaba con esa educación forzada que apenas disimulaba el desprecio. Era obvio que consideraba a Martín un buen partido para Verónica, pero yo era un peso muerto que venía junto con el paquete. Cuando abrí la puerta, entró sin esperar invitación, mirando alrededor de mi sala con esa expresión de quien evalúa propiedades. Se sentó en mi sofá, como si fuera su casa, y puso su bolso de diseñador en el suelo con un gesto calculadamente dramático. Su primera frase fue exactamente lo que esperaba, que necesitábamos resolver esa situación como adultas civilizadas. Dijo que Verónica estaba muy afectada con mi cambio de comportamiento,
y que Martín estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, debido al estrés que yo estaba causando en casa. Escuché todo en silencio, observando cómo lograba transformar mi decisión de dejar de ser explotada en la culpa por los problemas ajenos. Según Beatriz, yo estaba siendo egoísta e irracional, que la familia se ayudaba en los momentos difíciles, que yo no podía simplemente abandonar a mi hijo cuando él más lo necesitaba. Cuando terminó su discurso ensayado, le pregunté directamente si ella sabía que yo no había sido invitada a la boda de su hija. La expresión en el rostro de Beatriz cambió instantáneamente. El tono condescendiente dio paso a algo más frío, más calculador. Dijo que la boda había sido una decisión de los jóvenes, que ella no se entrometía en las elecciones de Verónica. Pero cuando insistí, preguntando si ella creía correcto excluir a la madre del novio, mostró su verdadera cara. Dijo que cada familia tiene sus dinámicas y que quizás fuera mejor para todos si yo aceptaba mi nuevo papel en la vida de Martín. ¿Mi nuevo papel? Como si ser ignorada y humillada fuera un ascenso. Fue cuando Beatriz reveló el verdadero motivo de su visita. Dijo que tenía una propuesta para resolver la situación de forma definitiva. Ella y su esposo estaban dispuestos a comprar una casa pequeña para Martín y Verónica, pero a cambio, yo necesitaría transferirles la cantidad que había gastado en los últimos 2 años como inversión en la nueva propiedad. El descaro era impresionante. Querían que yo pagara por mis propios años de explotación para que ellos pudieran ser los héroes salvadores de los hijos. Sería una forma de contribuir al futuro de la familia sin crear dependencia financiera, como ella lo expresó elegantemente. Respondí que no tenía ningún interés en seguir financiando la vida de personas que me trataban como basura. Beatriz suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca, y dijo que yo no estaba entendiendo la gravedad de la situación. Fue cuando lanzó la primera amenaza real. Dijo que Martín y Verónica estaban considerando mudarse a otra provincia, donde la familia de ella tenía mejores oportunidades de trabajo, y que yo podía acabar perdiendo completamente el contacto con mi hijo si no colaboraba para resolver la crisis financiera actual. El chantaje era claro: paga o pierde a tu hijo para siempre. Pero lo que Beatriz no sabía es que yo ya había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo. El Martín que me chantajeaba emocionalmente no era el niño que yo había criado. Le dije que si Martín quería mudarse, era problema de él, que yo no iba a tomar más decisiones basada en el miedo al abandono, porque el abandono ya había ocurrido mucho antes de esa conversación. Beatriz se irritó visiblemente con mi respuesta. Dijo que estaba cometiendo un error que me costaría caro, que la familia era sagrada y que me iba a arrepentir de haber elegido el orgullo sobre el amor. Respondí que no era orgullo, era dignidad, y que si el amor de ellos dependía de mi dinero, entonces nunca había sido amor. La conversación se estaba poniendo tensa cuando Beatriz cambió nuevamente de estrategia. Empezó a hablar sobre mi edad, sobre cómo era normal que las personas mayores se confundieran con el dinero, sobre cómo ella conocía varias historias de ancianos que fueron manipulados por personas malintencionadas. Me estaba llamando senil de forma educada, preparando el terreno para cuestionar mi capacidad mental. Dijo que tal vez necesitaba ayuda profesional para tomar decisiones tan importantes, que existían recursos legales para proteger a personas en situación vulnerable. En ese momento, entendí que la visita de Beatriz no era un intento de negociación, era una misión de reconocimiento. Estaba probando mi estado mental, buscando evidencias de confusión o inestabilidad que pudieran usar en mi contra más adelante. Me levanté del sillón y le dije que la conversación había terminado. Beatriz también se levantó, pero no hizo mención de irse. En vez de eso, empezó a caminar por mi sala, mirando las fotos, los objetos, como si estuviera catalogando mis bienes. Preguntó sobre mis planes para la casa, si tenía testamento actualizado, si alguien me ayudaba con las finanzas. Cada pregunta era una invasión disfrazada de preocupación. Estaba claramente evaluando mi patrimonio y mi capacidad de protegerlo. Cuando le dije nuevamente que tenía que irse, Beatriz me miró con esa frialdad que ya había visto en el rostro de Verónica. Dijo que estaba tomando una elección muy peligrosa, que las personas solas y tercas frecuentemente acababan en situaciones complicadas. La amenaza era velada, pero clara.
Si yo no cooperaba voluntariamente, ellos encontrarían otras formas de conseguir lo que querían. Acompañé a Beatriz hasta la puerta, y antes de salir, se dio vuelta para darme un último recado. Dijo que Martín y Verónica tenían derechos legales como familia, que existían formas de proteger a parientes mayores de decisiones impulsivas, y que debía pensar bien antes de seguir siendo terca. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé parada en la sala por varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. No había sido una visita de consuegra preocupada, había sido una investigación, una evaluación, una preparación para algún tipo de acción legal. Llamé inmediatamente a doña Sara y le conté todo. Ella se indignó. Dijo que la familia de Verónica estaba mostrando su verdadera naturaleza. Dijo que personas así no paraban hasta conseguir lo que querían y que yo necesitaba protegerme. Esa misma tarde busqué un abogado. Ya no podía manejar esa situación sola. Necesitaba orientación legal sobre mis derechos y sobre cómo protegerme de futuras embestidas. El doctor Germán Solano tenía su oficina en el centro de la ciudad y una reputación sólida en derecho de familia. Cuando le conté mi historia, me escuchó con atención y fue muy directo en su evaluación. Dijo que lo que yo estaba viviendo era un caso clásico de abuso financiero de personas mayores, que la visita de Beatriz había sido claramente un intento de intimidación y que yo necesitaba tomar medidas protectivas inmediatamente. La primera recomendación fue cambiar todas las contraseñas de mis cuentas bancarias e inversiones. La segunda fue hacer un testamento nuevo, detallado, dejando claro mi estado mental y mis decisiones. La tercera fue empezar a documentar todas las interacciones con Martín, Verónica y la familia de ella. El doctor Solano también sugirió que instalara cámaras de seguridad en la casa y que considerara darle un poder limitado solo para cuestiones legales, para evitar que alguien intentara presionarme a firmar documentos en el futuro. Cuando salí de su oficina, tenía un plan concreto de protección. Bud también tenía una conciencia más clara de la seriedad de la situación. No era solo una pelea familiar por dinero, era un intento organizado de tomar control de mi vida y de mis bienes. En los días siguientes, implementé todas las medidas de seguridad que el doctor Solano había sugerido. Cambié contraseñas, instalé cámaras, hice un testamento nuevo. Cada acción me daba más confianza, más sensación de control sobre mi propia vida. Durante esa semana, Martín intentó llamarme varias veces, pero no atendí. También apareció en mi casa 2 veces, pero las cámaras me permitieron ver quién era sin necesidad de abrir la puerta. No estaba lista para más confrontaciones, hasta estar segura de que estaba completamente protegida. Fue doña Sara quien me contó que Martín y Verónica habían estado circulando por el vecindario, haciendo preguntas sobre mí. Querían saber si yo estaba actuando extrañamente, si recibía visitas sospechosas, si parecía confundida o enferma. Estaban construyendo un caso contra mi sanidad mental, recolectando testimonios de vecinos que pudieran ser usados para cuestionar mi capacidad de tomar decisiones. El descubrimiento me enfureció y al mismo tiempo me hizo más determinada. Realmente creían que iban a lograr declararme incapaz para tomar control de mi dinero, pero si querían una guerra, yo estaba preparada para dar una. El viernes de esa semana, Verónica apareció en mi puerta temprano por la mañana. Esta vez no vino sola. Estaba acompañada de una mujer mayor que yo no conocía, que se presentó como trabajadora social. Dijeron que estaban haciendo una visita de bienestar, que habían recibido reportes de que yo estaba aislada y posiblemente descuidando mi salud. La trabajadora social quería entrar para hacer una evaluación de mi condición de vida. A través del vidrio de la puerta, le dije que no iba a recibir visitas sin cita previa y que cualquier evaluación oficial necesitaría ser hecha con mi abogado presente. La trabajadora social insistió en que era solo una conversación informal, que ellos estaban preocupados por mí. Respondí que si estaban realmente preocupados, deberían haber pensado en eso antes de excluirme de la boda y de intentar chantajearme financieramente. Dije que cualquier comunicación futura debía hacerse a través del doctor Solano. Verónica intentó apelar al sentimiento. Dijo que me amaba como a una madre, que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien, pero su voz sonaba falsa, ensayada.
Era solo otro intento de manipulación. Cuando finalmente se fueron, llamé al doctor Solano y le informé de la visita. Dijo que había hecho exactamente lo correcto, que cualquier evaluación sin orden judicial y sin representación legal sería inválida. Pero también me alertó que probablemente escalarían la situación, que la próxima embestida sería más seria, posiblemente involucrando autoridades o procesos legales. Esa noche, sola en mi casa, miré por las ventanas protegidas por las cámaras nuevas y me di cuenta de cómo mi vida había cambiado completamente. 2 meses antes, yo era una madre dedicada que se enorgullecía de ayudar a su hijo. Ahora, era una mujer defendiendo su libertad contra su propia familia. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una víctima. Me sentía como una guerrera de 67 años, que había descubierto su fuerza y no iba a dejar que nadie se la robara de nuevo. El teléfono sonó tarde esa noche. Era un número que no conocía. Cuando atendí, reconocí la voz inmediatamente. Era Martín, llamando desde algún lugar desconocido. Su voz era diferente, más desesperada, más asustada. Dijo que necesitábamos hablar urgentemente, que las cosas se habían salido de control, que él no quería que llegáramos al punto de una guerra legal. Respondí que quien había elegido la guerra había sido él, cuando decidió tratarme como un obstáculo en vez de como su madre, que quien había escalado a cuestiones legales había sido él, cuando trajo abogados y trabajadoras sociales para intimidarme. Martín dijo que nunca quiso lastimarme, que todo había sido un malentendido, que podíamos resolver todo si yo volvía a ser razonable. ¿Ser razonable? Siempre volvíamos a esa palabra. Para ellos, ser razonable significaba aceptar el abuso, financiar la ingratitud, comprar un amor que nunca existió. Le dije a Martín que si realmente quería conversar, podía agendar una reunión en la oficina del doctor Solano, con testigos presentes, que yo no iba a aceptar más manipulaciones en privado o chantajes emocionales. Colgó sin responder, y yo supe que había llegado al fin de cualquier posibilidad de reconciliación pacífica. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está impactando esta historia y te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Haz Memorias de Teresa. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. La guerra que Martín había declarado llegó oficialmente a mi puerta una mañana de martes, a través de un oficial de justicia que traía en manos los documentos que lo cambiaron todo. Era una petición judicial solicitando mi interdicción por incapacidad mental, firmada por Martín Guedes Monteiro, requiriendo que él fuera nombrado mi curador legal. Cuando leí esos papeles, sentí una mezcla de ira y tristeza que nunca había experimentado antes. Mi propio hijo, el niño que había criado sola, que había educado con tanto amor y sacrificio, estaba intentando declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. El doctor Solano llegó en menos de 1 hora después de que lo llamé. Cuando revisó los documentos, su expresión se volvió sombría. Dijo que la petición estaba bien estructurada, que habían contratado abogados competentes y que la cosa era más seria de lo que imaginábamos. La estrategia de ellos era diabólica. Alegaban que yo estaba sufriendo de demencia senil, que tenía episodios de paranoia, que estaba siendo manipulada por terceros malintencionados. Presentaron como evidencia mi decisión de cortar el apoyo financiero, la instalación de las cámaras de seguridad y mi negativa a aceptar ayuda médica. Cada elección sensata que yo había hecho para protegerme estaba siendo presentada como un síntoma de enfermedad mental. Mi independencia financiera se convirtió en irresponsabilidad, mi autodefensa se convirtió en paranoia, mi dignidad se convirtió en demencia. El doctor Solano me explicó que teníamos 30 días para responder a la petición y que el proceso podría durar meses. Dijo que necesitaríamos evaluaciones médicas completas, testigos que pudieran atestiguar mi sanidad y evidencias del verdadero motivo detrás de la acción judicial. Lo primero que hicimos fue agendar una batería completa de exámenes médicos. El doctor Esteban Linares, un neurólogo renombrado, me sometió a pruebas cognitivas, resonancia magnética, exámenes de sangre, evaluación psiquiátrica. Fueron 3 días intensos de consultas que confirmaron lo que yo ya sabía. Estaba en perfecta condición mental y física.
Mientras esperábamos los resultados de los exámenes, el doctor Solano empezó a recolectar evidencias del abuso financiero que yo había sufrido. Pidió extractos bancarios de los últimos 3 años, comprobantes de todas las transferencias, documentación de cada centavo que yo había dado a Martín y Verónica. Cuando vimos los números organizados en planillas, hasta yo me sorprendí. Eran 430,000 pesos en 3 años. 430,000 pesos que salieron de mi jubilación y ahorros para financiar la vida de lujo de 2 personas que me veían como un estorbo. Pero descubrir el valor total fue solo el comienzo. El doctor Solano contrató a un investigador privado para verificar la situación financiera real de Martín y Verónica. Lo que descubrimos fue aún más impactante de lo que imaginaba. Martín ganaba un salario excelente como contable, casi 3 veces más de lo que yo recibía de jubilación. Verónica, antes de dejar de trabajar, también tenía un ingreso considerable. Juntos, ganaban lo suficiente para vivir cómodamente, pagar su propio alquiler, y aún les sobraba dinero. El investigador también descubrió que tenían deudas de tarjeta de crédito, que superaban los 150,000 pesos. Habían usado mi dinero para pagar las necesidades básicas mientras gastaban sus salarios en lujos, viajes y frivolidades, endeudándose en el proceso. Más grave aún, encontramos evidencias de que Martín me había mentido sobre varias emergencias financieras a lo largo de los años, arreglos del auto que nunca existieron, problemas de salud de Verónica que fueron inventados, gastos de trabajo que eran falsos, todo para conseguir dinero extra además de lo que yo ya pagaba regularmente. Era un fraude sistematizado, un esquema de explotación que había durado 3 años y que solo paró cuando descubrí la verdad sobre la boda. El doctor Solano organizó todo en un dossier impresionante. Teníamos comprobantes de manipulación emocional, evidencias de mentiras deliberadas, documentación de explotación financiera y ahora un intento de interdicción fraudulenta. El caso contra Martín y Verónica era sólido, pero ellos tampoco estaban quietos. Durante las 2 semanas siguientes, un desfile de personas apareció en mi puerta intentando recolectar información. Vecinos que apenas conocía me preguntaban sobre mi salud. Empleados de tiendas donde yo hacía compras comentaban sobre mi comportamiento. Incluso mi médico de cabecera recibió llamadas preguntando sobre mi historial médico. Martín y Verónica estaban construyendo un caso basado en chismes, medias verdades y testimonios de personas que apenas me conocían. Querían crear la impresión de que todo el vecindario estaba preocupado por mi sanidad mental. Afortunadamente, la estrategia se volvió contra ellos. Doña Sara y otros vecinos cercanos se indignaron con las preguntas invasivas y empezaron a contarme sobre los intentos de manipulación. Eso nos dio aún más evidencias de que la familia estaba orquestando una campaña difamatoria. Fue durante esa fase que conocí a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. El doctor Solano me puso en contacto con un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar, y las historias que escuché me hicieron darme cuenta de que mi situación no era única. Doña Gloria, de 72 años, había luchado durante 2 años contra sus hijos que querían vender su casa para dividir el dinero. Doña Cecilia, de 69 años, había sido demandada por su propio nieto, que alegaba que ella estaba siendo manipulada por su nuevo novio. Todas tenían historias de familiares que las veían como recursos financieros en vez de personas. El apoyo de esas mujeres fue fundamental para mi fuerza emocional. Me ayudaron a entender que lo que estaba sucediendo conmigo no era un reflejo de mi valor como madre o como persona, era un reflejo del carácter de quien me estaba atacando. 3 semanas después de la petición inicial, recibimos la fecha de la audiencia preliminar. Sería en un mes, y sería el momento en que el juez decidiría si había evidencias suficientes para proseguir con el proceso de interdicción. El doctor Solano me preparó intensivamente para esa audiencia. Revisamos todos los detalles de mi historia, organizamos nuestra estrategia de defensa, preparamos las preguntas que probablemente me harían. Me enseñó a mantener la calma, a responder con claridad y a no reaccionar a las provocaciones que ciertamente vendrían. En la semana anterior a la audiencia, Martín hizo un último intento de convencerme de desistir de la resistencia. Apareció en mi casa acompañado de un pastor evangélico que yo no conocía, diciendo que quería hacer las paces a través de la fe. El pastor habló sobre el perdón, sobre
honrar padre y madre, sobre cómo Dios no aprobaba las divisiones familiares. Martín lloró, pidió disculpas, dijo que solo quería protegerme y que todo podía volver a la normalidad si yo simplemente confiaba en él. Por un momento, mi corazón de madre casi se ablanda. Ver a mi hijo llorando, escuchando palabras de arrepentimiento que yo había esperado durante meses, casi me hace olvidar todo lo que había sucedido. Pero entonces recordé los documentos de la petición judicial, recordé las mentiras, la manipulación, el intento de declararme loca. Recordé que si realmente estuviera arrepentido, habría retirado el proceso judicial antes de venir a hablar de perdón. Le dije al pastor que admiraba su fe, pero que Dios también enseñó sobre la justicia y sobre proteger a los inocentes de los abusadores. Le dije a Martín que si quería mi perdón, podía comenzar retirando la petición de interdicción y devolviendo el dinero que había conseguido a través de mentiras. Martín dejó de llorar inmediatamente y volvió a ser el hombre frío que yo había aprendido a reconocer. Dijo que estaba cometiendo un error que me costaría caro, que él tenía evidencias suficientes para probar mi incapacidad mental y que yo iba a terminar perdiendo todo. La máscara había caído una vez más. El arrepentimiento era falso. Las lágrimas eran teatro. La visita del pastor era solo otro intento de manipulación. Querían que yo desistiera de la lucha voluntariamente para no tener que enfrentar un juicio donde sus mentiras serían expuestas. Esa noche, víspera de la audiencia, me quedé despierta hasta tarde, revisando todos los documentos, todas las evidencias, todos los argumentos que presentaríamos. Pero más que eso, revisé toda mi vida, toda la jornada que me había llevado a ese momento. Pensé en la mujer que era 3 meses antes, asustada, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Pensé en la mujer en la que me había convertido, fuerte, independiente, luchando por su dignidad. La transformación había sido dolorosa, pero también liberadora. Independientemente del resultado de la audiencia, yo ya había ganado la batalla más importante, la batalla contra mi propia sumisión. Ya había recuperado mi sentido de valor propio. Ya había aprendido que merezco ser tratada con respeto. Cuando finalmente me dormí, fue con la tranquilidad de quien sabe que tomó las decisiones correctas, incluso cuando fueron las más difíciles. La mañana de la audiencia amaneció clara y fría. Me vestí con mi mejor traje, sastre azul marino, el mismo que había comprado años atrás para la graduación de Martín de la universidad. La ironía no se me escapó. Estaba usando ropa que compré para celebrar a mi hijo en una audiencia donde él intentaba destruirme. El doctor Solano me buscó en casa y durante el camino al tribunal me dio las instrucciones finales. Dijo que el juez Arturo Benavides era conocido por ser criterioso y justo, que no se dejaba llevar por emociones y que basaba sus decisiones en evidencias concretas. Cuando llegamos al tribunal, vi a Martín y Verónica con sus abogados. Verónica estaba vestida de negro, como si fuera a un funeral. Quizás sí era el funeral de nuestra relación familiar. Martín evitó mi mirada, pero noté que estaba nervioso, moviendo constantemente las manos. Beatriz también estaba allí, sentada detrás de ellos, como una matriarca, supervisando la destrucción de la familia adversaria. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me encaró con esa frialdad que yo ya conocía bien. La audiencia comenzó con el abogado de Martín, presentando las alegaciones. Habló sobre mi edad avanzada, sobre cambios comportamentales preocupantes, sobre decisiones financieras irracionales. Presentó testimonios de vecinos que alegaban haberme visto actuando de forma extraña. Cuando llegó la hora de nuestra defensa, el doctor Solano fue demoledor. Presentó los informes médicos que comprobaban mi perfecta capacidad mental. Mostró las evidencias del abuso financiero sistemático. Expuso las mentiras y manipulaciones que Martín había usado para conseguir dinero extra. Pero el momento decisivo fue cuando el doctor Solano presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban a Martín y Verónica circulando por mi casa, observando mi rutina, claramente planeando sus embestidas. Presentó también las evidencias de que habían intentado sobornar a vecinos para dar testimonios falsos en mi contra. El juez escuchó todo con atención, hizo preguntas puntuales a ambos lados y se retiró a deliberar. Las 2 horas que esperamos fueron las más largas de mi vida. Cuando el juez regresó,
Su decisión fue clara y contundente. Dijo que no había ninguna evidencia de incapacidad mental, que las evaluaciones médicas eran concluyentes sobre mi sanidad y que las evidencias apuntaban a un intento de abuso de persona mayor a través del sistema legal. No solo negó la petición de interdicción, sino que también determinó que Martín y Verónica pagaran las costas del proceso y ordenó una investigación sobre intento de fraude procesal. Cuando salimos del tribunal, sentí un alivio inmenso, pero también una tristeza profunda. Había ganado la batalla legal, pero había perdido definitivamente a mi hijo. El Martín que intentó interdictarme ya no era el niño que yo había criado con tanto amor. Esa tarde, de vuelta en la seguridad de mi casa, llamé al doctor Solano y le pregunté sobre los próximos pasos. Quería demandar a Martín y Verónica por daños morales y recuperación de los valores obtenidos fraudulentamente. Pero él me aconsejó pensar bien antes de dar ese paso. Dijo que yo había ganado la guerra principal, que mi libertad y dignidad estaban protegidas y que quizás era hora de seguir adelante en vez de prolongar el conflicto. Pensé en sus palabras durante toda la noche. ¿Quería pasar los próximos años de mi vida en tribunales luchando contra mi propio hijo? ¿Acaso la venganza me traería la paz que estaba buscando? Al final, decidí que el doctor Solano tenía razón. Había recuperado mi libertad y mi dignidad. Había aprendido a valorarme y a no aceptar abuso. Había encontrado mi fuerza y mi voz. Era hora de usar toda esa nueva energía para construir una vida mejor, no para destruir a quien me había herido. La guerra había terminado y yo había ganado la batalla más importante, la batalla por mí misma. 6 meses han pasado desde aquel día en el tribunal y hoy, mientras les cuento esta historia, estoy sentada en el balcón de mi apartamento nuevo, mirando una vista que jamás imaginé que tendría a los 67 años. Viendo el sol ponerse sobre la ciudad de Mendoza, siento que finalmente entendí lo que significa vivir para mí misma. 3 semanas después de la audiencia, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Vendí la casa donde había criado a Martín, donde había pasado tantos años alimentando sueños de una familia unida que nunca existió. Con el dinero de la venta, compré este apartamento en el 10º piso de un edificio en el centro, con una vista panorámica que me recuerda diariamente cuán grande es el mundo, más allá de los problemas familiares. El cambio no fue solo físico, fue emocional. Cada mueble que elegí para el apartamento nuevo, cada cuadro que colgué en la pared, cada planta que puse en el balcón, fueron elecciones mías, basadas en mi gusto, en lo que me hacía feliz. Por primera vez en décadas, mi hogar reflejaba quién era yo realmente, no quién otros esperaban que fuera. Doña Sara me ayudó con la mudanza, y cuando vio el apartamento listo, dijo algo que nunca olvidaré, que yo parecía 10 años más joven, que había una luz en mis ojos que ella no veía hacía mucho tiempo. Tenía razón. Había recuperado no solo mi libertad financiera, sino mi identidad. Con el dinero que sobró de la venta de la casa, después de pagar todas las deudas e invertir una parte para garantizar mi seguridad financiera futura, decidí hacer cosas que había soñado durante años, pero nunca pude, porque siempre estaba dándole dinero a Martín y Verónica. Lo primero que hice fue viajar, no a lugares caros o exóticos, sino a lugares que tenían significado para mí. Fui a Córdoba a visitar a una prima que no veía hacía 15 años. Pasé una semana en su casa, conversando hasta tarde, recordando nuestra juventud, sintiéndome conectada con mi propia historia de una forma que había olvidado. Después fui a Mar del Plata a conocer el mar por primera vez. Sé que parece imposible a los 67 años nunca haber visto el océano, pero la verdad es que, durante toda mi vida adulta, siempre hubo otras prioridades. Otras personas que necesitaban el dinero que yo gastaría en un viaje. Me quedé 5 días en una posada simple en la playa, despertando temprano para ver el amanecer sobre las olas, caminando en la arena, conversando con otros turistas de mi edad, que también estaban descubriendo la libertad de la tercera edad. Fue una de las semanas más felices de mi vida. Cuando volví del viaje, empecé a explorar actividades que siempre me interesaron, pero que nunca tuve tiempo para desarrollar. Me inscribí en un curso de pintura para principiantes en la Universidad Abierta de la Tercera Edad. Descubrí que tengo talento para la acuarela y que encuentro una paz inmensa mezclando colores en un lienzo blanco. También empecé a hacer trabajo voluntario en una guardería del barrio.
2 mañanas por semana ayudo a cuidar de niños cuyas madres trabajan y no tienen dónde dejarlos. El cariño genuino de esos niños, que me abrazan sin pedir nada a cambio, me recuerdan diariamente cómo es el amor verdadero. Fue a través del trabajo voluntario que conocí a otras mujeres que se convirtieron en amigas de verdad, mujeres a las que les gusta mi compañía, que valoran mi experiencia, que me buscan para conversar, no para pedir dinero. Nuestras reuniones quincenales para cenar y conversar se convirtieron en uno de los momentos más preciosos de mi semana. Doña Adela, de 71 años, se había liberado de hijos manipuladores hacía 2 años, y ahora viajaba por todo el país, conociendo lugares que siempre soñó visitar. Doña Inés, de 65 años, había abierto una pequeña pastelería después de que sus nietos crecieron y descubrió que tenía talento para hacer pasteles artísticos. Doña Norma, de 69 años, había vuelto a estudiar y estaba cursando psicología, porque siempre quiso entender mejor el comportamiento humano. Todas nosotras teníamos historias similares de familias que nos veían como recursos en vez de personas. Todas habíamos descubierto nuestra fuerza después de los 60 años. Todas estábamos viviendo las mejores versiones de nosotras mismas. 1 año después de la audiencia, recibí una llamada que no esperaba. Era Martín. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada. Dijo que quería conversar conmigo, que tenía cosas importantes que decir. Acordamos un encuentro en un café neutral en el centro de la ciudad. Cuando lo vi entrando al establecimiento, noté que él también había cambiado. Parecía más delgado, más viejo. Las responsabilidades de la vida adulta finalmente le habían cobrado su precio. Martín se disculpó formalmente por lo que había hecho. Dijo que la presión financiera y la influencia de Verónica y la familia de ella lo habían llevado a tomar decisiones de las cuales se avergonzaba profundamente. Contó que su matrimonio estaba en crisis, que Verónica había mostrado su verdadera cara cuando el dinero se acabó, que él estaba empezando a entender con qué tipo de persona se había casado. Escuché todo en silencio, observando a mi hijo intentar explicarse, intentar justificar 3 años de mentiras y manipulación. Cuando terminó, le dije que agradecía las disculpas, pero que algunas heridas eran demasiado grandes para ser curadas solo con palabras. Martín preguntó si había alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación. Respondí que estaba abierta a conocer al hombre en el que se estaba convirtiendo, pero que no estaba interesada en volver a ser la madre que él había explorado y faltado al respeto. Le dije que si él quería tener una relación conmigo, tendría que ser basada en respeto mutuo, en visitas que no involucraran pedidos de dinero, en conversaciones que incluyeran un interés genuino por mi vida, que yo no iba a financiar más a nadie, no iba a aceptar más ser tratada como segunda clase, no iba a confundir más amor con obligación financiera. Martín aceptó mis condiciones y lentamente comenzamos a construir una relación nueva. Viene a visitarme cada 15 días, siempre avisando, antes, siempre respetando mi espacio. Conversamos sobre trabajo, sobre la vida, sobre errores y aprendizajes. No es la relación de madre e hijo que soñé cuando él era niño, pero es una relación honesta entre 2 adultos que están aprendiendo a respetarse. Verónica y yo nunca más nos hablamos. Según Martín, el matrimonio de ellos no sobrevivió a la presión financiera cuando mi dinero se acabó. Ella volvió a vivir con sus padres, y él alquiló un apartamento pequeño que puede pagar solo. Aparentemente, la princesa descubrió que la vida real es muy diferente de los cuentos de hadas financiados por suegras ingenuas. No siento ira por ella. De hecho, siento lástima. Lástima de una mujer que nunca aprendió a construir relaciones basadas en algo más que el interés material, que nunca desarrolló la capacidad de amar genuinamente. 2 años después de toda esta historia, puedo decir con certeza que soy una mujer completamente diferente. No solo porque me mudé de casa o de rutina, sino porque cambié por dentro. Aprendí a valorarme. Aprendí a decir no. Aprendí que merezco ser tratada con dignidad. Mi vida financiera está organizada y segura. Tengo una jubilación que me permite vivir cómodamente, inversiones que crecen mensualmente y un testamento detallado que garantiza que mis bienes serán destinados a causas que realmente me importan cuando yo parta. Creé un fondo de ayuda para mujeres mayores víctimas de abuso familiar, algo que me da mucho orgullo y propósito. A través de la organización que el Dr. Solano me ayudó a establecer,
Ya hemos logrado ayudar a docenas de mujeres a liberarse de situaciones similares a la que viví. Mi salud está excelente. Hago caminatas diarias, como bien, duermo tranquila. El estrés constante de lidiar con manipulación y chantaje emocional había afectado mi cuerpo de formas que yo ni percibía. Ahora, libre de ese peso, me siento con más disposición y energía de la que sentí en años. Tengo planes para el futuro. Quiero viajar más, conocer otros países, tal vez incluso aprender un idioma nuevo. Quiero seguir pintando, quizás hasta hacer una exposición de mis acuarelas. Quiero seguir ayudando a otras mujeres a encontrar su fuerza y su independencia. A veces me pregunto, ¿cómo sería mi vida si nunca hubiera descubierto la boda secreta? Si nunca hubiera tomado el coraje de detener los pagos, probablemente estaría todavía financiando la vida de Martín y Verónica, creyendo que estaba siendo una buena madre, sin darme cuenta de que estaba siendo solo una cuenta bancaria con sentimientos. La humillación de aquel día, la frase cruel, fue solo para personas especiales. Fue, en realidad, un regalo. Fue el shock que necesité para despertar, para dejar de aceptar migajas de afecto a cambio de dinero, para entender que el amor verdadero no se compra ni se vende. Hoy, cuando me miro al espejo, veo una mujer que se respeta a sí misma. Veo a alguien que aprendió que es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Veo a una sobreviviente que se convirtió en guerrera, que transformó el dolor en sabiduría, que convirtió la traición en liberación. La pregunta que más me hacen cuando cuento mi historia es si valió la pena perder a mi hijo por dinero. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no perdí a mi hijo por dinero. Descubrí que nunca tuve el hijo que pensaba tener. Lo que recuperé fue mucho más valioso que cualquier relación basada en la explotación. Recuperé mi sentido de valor propio, mi independencia, mi paz de espíritu. Recuperé a Teresa, que se había perdido intentando comprar un amor que nunca existió. Si estás pasando por una situación similar, quiero que sepas, mereces más, mereces ser respetada, mereces ser valorada, mereces relaciones basadas en amor genuino, no en interés material. Nunca es tarde para decir no, nunca es tarde para recuperar tu dignidad, nunca es tarde para descubrir tu fuerza y usarla para construir la vida que realmente mereces. Mi nombre es Teresa Guedes Monteiro, tengo 67 años y hoy puedo decir con orgullo, soy una mujer libre, independiente y feliz. Y si yo pude, tú también puedes. La vida después de los 60 puede ser el mejor capítulo de tu historia. Basta tener el coraje para escribirlo tú misma. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. En mi lugar, ¿qué harías? Tu mensaje puede iluminar el día de alguien.